finalmente los síndromes coronarios agudos. Es al final de todo esto cuando ocurre, cuando la aterosclerosis está instalada. Vamos a hablar de síndromes coronarios agudos y también vamos a finalizar con el tema de hipertensión arterial para que veamos esa secuencia. Entonces, la unidad es para mí una de las unidades más importantes de la cardiología, sobre todo porque pues todo lo que deriva de esto representa la primera causa de muerte en el mundo, en el país, en el estado, en todo, etc. Entonces sí es bien importante que podamos identificar todos estos procesos y conocer sobre el endotelio, porque el endotelio pues representa todo este contexto blanco de la aterosclerosis y donde podemos nosotros ver que hay alteraciones como hipertensión arterial y que nos pueden llevar hasta la insuficiencia cardíaca en términos generales. El endotelio es una capa de células escamosas que están íntimamente ligadas con la sangre, porque es la capa que recubre la íntima, la capa que recubre los vasos arteriales, los vasos venosos, etc. Es un órgano muy importante en nuestra economía, aunque no existe anatómicamente una formación, pero sí es una capa que si nosotros la extendemos podemos cubrir, por ejemplo, el Estadio Azteca con el endotelio de una persona. De tal forma que son células escamosas y que tienen un espacio subendotelial que es muy importante reconocerlo y conocerlo. Están apoyadas en una lámina basal y hay una capa elástica, ¿sí?, interna, y luego viene la capa media. La capa media está conformada por células musculares lisas, por eso se llama fibromuscular, porque está conformada por esto. Entonces es la que le da tono a los vasos, el tono arterial puede dilatarse o espasmarse de acuerdo a cómo esté el contexto de la capa media fibromuscular. Si ustedes quieren salir a platicar allá afuera, me distraen. Tiene uniones que son muy estrechas y que básicamente pues no dejan permeable, a excepto de algunas condiciones, la posibilidad de que sea permeable, es básicamente semi-impermeable, y tiene una cara luminal que está en contacto con la sangre y la cara abluminal, que es la que está en contacto con el espacio subendotelial. En el espacio subendotelial existen integrinas, existen estas brechas de unión o uniones estrechas que permiten en algunas ocasiones el paso sobre todo de agua o de moléculas muy pequeñas, menores a los 40 Angstrom. Entonces es como funciona el endotelio. Las integrinas, que son estas que están aquí en el espacio endotelial, sirven como cemento para pegar una célula endotelial con otra. Y existen muchas familias o subfamilias de integrinas, que son todas estas, las integrinas leucocitarias, etc., y que son capaces de producir todos estos elementos y que además ligan todos estos elementos, desde el factor de von Willebrand, ivermectina, fibrinogen, factor 10, y estas que son las moléculas de adhesión de las células inmunológicas en caso de los leucocitos cuando hay choque séptico. Por eso hay vasodilatación en choque séptico y hay hipotensión. Su nombre lo dice, choque séptico. Entonces, a través de estas moléculas de adhesión y la estimulación de los leucocitos pueden producir todo este tipo de anomalías en el humano, sobre todo por la estimulación. ¿Y cuáles son las funciones en el endotelio de las integrinas? Pues unen una célula con otra, forman la matriz subendotelial, que es la que va a apoyar a las células subendoteliales
pegar las células endoteliales en la región abdominal. Estas moléculas también pueden adherir a monocitos. Cuando hay procesos inflamatorios, son las que hacen que los monocitos se peguen a la pared, que generalmente pues, es una pared donde recorren las células sanguíneas de manera constante. Vean ustedes, adhesión de plaquetas a la pared vascular, todos estos ligandos, o sea, están expresados en las células endoteliales, y cuando hay un daño, por ejemplo en el caso de los infartos, hay un daño en la célula endotelial y entonces se expresan, sobre todo por ejemplo el factor de Bob-Willebrand, se expresa y entonces empieza a atrapar plaquetas para tapar esa herida, y al final de cuentas funciona como una herida de la piel, por ejemplo, que se coagula. Entonces forma el coágulo para tapar esa herida, y el problema es que tapa la arteria, tapa la luz de la arteria, entonces sobrevienen los infartos o las anginas inestables, según sea el caso. Molécula de adhesión de las células inflamatorias, lo que hacen es participan como cemento, como ya lo había dicho. El BICAM, que es molécula de adhesión de las células vasculares, predominantemente de producción endotelial y adherencia y movilización de monocitos. Esto es muy importante para el proceso inflamatorio de los esclerosos, como ya lo veremos más adelante. Y esta es molécula de adhesión de las células plaquetarias, y lo que hace es unir a las plaquetas de la migración de los monocitos. Las células endoteliales están ligadas también por filamentos de actina, cadenina y catenina. Todos estos van fijados, y es lo que hacen las uniones adherentes o las uniones gases. Y así es como actúan. Son señalizaciones a través de la membrana, que son heterodímeros, algunos y unos son dímeros. O sea, los dímeros tienen igual composición, los heterodímeros son de diferente composición. Y entonces mandan la información hacia la célula endotelial, al núcleo, hacia el interior de la célula endotelial, y la célula endotelial puede reorganizar su citoesqueleto, ¿sí? Puede producir migración celular, ¿sí? O bien puede producir expresión genética, apoptosis, proliferación, es decir, proliferar más, activación de receptores y secreción de algunas moléculas. Entonces todo lo hace a través de la información que generan estos ligandos. ¿Cuáles ligandos? Pues que vamos a decir, el LICAM, el PECAM, todo eso. ¿Okay? ¿Cuáles son las funciones del endotelio? Pues el endotelio pues, tiene la principal función que sea compatible, que la sangre circule sin ningún problema, porque si no, pues viviríamos coagulados, ¿no? Algunos se coagulan en clase, pero no quiere decir que su endotelio esté mal. ¿Sí? Hay impermeabilidad selectiva al tránsito de moléculas. Regula el tono vascular. ¿Cómo lo regula? A través de la secreción de óxido nítrico, por ejemplo. Ustedes saben que el óxido nítrico es un vasodilatador por excelencia, es un relajador de la célula muscular lisa por excelencia. Entonces, cuando hay mucha producción de óxido nítrico, las células musculares lisas se relajan, y eso disminuye el tono vascular. La regulación del crecimiento celular y matriz, propiedades antiadherentes de las células sanguíneas también, y la regulación homeostática trombótica, es decir, va a regular, en un momento dado se requiere trombosis, pues producirá trombosis, que eso es la menor de las veces, pero cuando está en condiciones fisiológicas, pues evita que exista la trombosis. ¿Qué otras cosas? Puede modificar las lipoproteínas. ¿A cuáles se refieren? Al colesterol LDL, al colesterol HDL, al colesterol total en general, triglicéridos, todo eso los puede modificar, pues generalmente los oxida, ¿sí? O permite el paso de las mismas hacia el subendotelio, que es cuando se empieza a formar la placa aterosclerosa. Puede regular reacciones inflamatorias e inmunes, como lo veremos más adelante. Es fuente y blanco de hormonas. Las mujeres están protegidas estrógenos hasta que llega la menopausia. Por eso la incidencia de enfermedad cardiovascular en la mujer llega alrededor de los 50 años, cuando una década antes empiezan los hombres.
¿Por qué? Porque están protegidas por los estrógenos. Entonces son fuente porque produce y es blanco porque los estrógenos protegen, entre otras muchas hormonas que puede ser. Y tiene una actividad secretoria y biosintética también. ¿Cómo puede dejar? ¿Cómo se puede penetrar a través del endotelio? Pues bueno, endocitosis. Se penetra la molécula y forma un endosoma y luego lo expulsa al interior, a la célula, a la cara abdominal. ¿Sí? Eso es la endocitosis endocítica, ¿sí? Que va también llevando una molécula hacia otra. Y otra también es que forma con varios endosomas, forma un canal que puede permitir el paso sobre todo de agua y de sólidos. Y ven ustedes cómo a través de la unión, generalmente es donde más se produce el intercambio de agua y de sólidos en el endotelio. Esta sencilla lámina que fue publicada en 1980 fue producto de un premio Nobel de la medicina. Ionescu establece la existencia del endotelio y de un factor relajante derivado del endotelio que en aquel entonces sí le llamó y que hoy sabemos que se llama óxido nítrico. Entonces puso acetilcolina, que es un vasodilatador muy importante, lo fue aumentando de manera logarítmica y entonces vean ustedes la tensión de una célula que tenía endotelio dijo que había un factor relajante derivado del endotelio, óxido nítrico hoy llamado, y denudó una aorta, le quitó el endotelio y le lo expuso también a la acetilcolina y le fue incrementando y notó que no se modificaba absolutamente nada, es decir, que era necesario que el endotelio estuviera íntegro y que fuera fisiológicamente adecuado, de tal forma que cuando aumentó logarítmicamente la cantidad de acetilcolina, hasta hubo contracción. Y entonces describió que cuando el endotelio estaba enfermo, tenía estas acciones mediante todo el componente arterial en los humanos, porque esto lo hizo con aortas de perro. Y después probaron cómo podían medir ellos la función endotelial y entonces agarraron un brazo de un individuo y le pusieron acetilcolina y midieron la facilidad con que el flujo aumentaba o disminuía según todo el caso. Y los que estaban enfermos del endotelio, como los diabéticos, los 50 sin tratamiento, los dislipidémicos severos, tenían muy poca reacción a la acetilcolina, y los que eran no sanos, que no tenían todo lo que ya dije, pues mejoraban mucho la hiperemia de la mano. Y entonces así se empezó a estudiar la función endotelial. Algo muy importante, como lo acabo de decir, es pues la presencia del óxido nítrico. Existen varias sintetasas de óxido nítrico, entre ellas la óxido nítrico sintetasa las neuronas, ¿sí? Que es importante. La óxido nítrico sintetasa inducida, que es justamente o inflamatoria, también se le conoce, es justamente aquella que pasa cuando hay una sepsis, se libera esta óxido nítrico sintetasa y entonces se genera vasodilatación extrema, porque los leucocitos además estimulan a que esto esté ocurriendo. Por eso se da el choque séptico. Y la óxido nítrico sintetasa endotelial, que es la más importante, porque se expresa de manera constitutiva. ¿Eso qué quiere decir? Que exista o no exista estímulo, va a haber una producción de óxido nítrico de manera constante en el endotelio. Y lo pueden expresar las LDL, o sea, puede haber estimulación del óxido nítrico, las hormonas, el mismo estiramiento y compresión pulsátil o el shear stress, que el shear stress es el estrés de rozamiento de la sangre. Conforme se desliza la sangre a través del tubo, llamémosle así, el tubo arterial va rozando.
Y entre más rozamiento tenga, entre más rápido sea ese rozamiento, mayor secreción de óxido nítrico sintentasa va a existir y por lo tanto, pues más óxido nítrico y habrá mejor relajación. ¿Qué pasa cuando hay un ateroma? Viene el flujo y se desvía por el ateroma que está obstruyendo la luz, produce turbulencia en el deslizamiento adecuado de la sangre, produce turbulencia y disminuye el shear stress. El shear stress se ve disminuido y por lo tanto ahí es el sitio donde más se rompen las placas porque no hay una adecuada producción de óxido nítrico. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué agentes liberan el óxido nítrico? Todos estos que tenemos dentro: acetilcolina, histamina, blancinina, serotonina, adenosina, trombina, quinina, interleucinas y las mismas fuerzas mecánicas de la sangre, tanto de vasoconstricción o dilatación, o bien el mismo vaivén de la sangre que genera cada latido. ¿Sí? Ese latido pulsátil, cuando sale la sangre, extiende la arteria y se vuelve a contraer, extiende, se contrae. Ese mismo efecto pulsátil va a generar también producción de óxido nítrico. ¿Cómo se produce el óxido nítrico? Bueno, cualquiera de los agonistas que vimos aquí, incluyendo las fuerzas mecánicas, producen estimulación de la proteína G a través de la fosfolipasa y producen 3-fosfoinositol y 4-fosfoinositol que se acumula aquí en el artículo sarcoplástico, calcio, generalmente calcio. Después del primero siempre estoy. Bueno, el retículo sarcoplásmico y se produce liberación de calcio. Aparte, cuando se tetrafosforila el inositol, produce apertura de los canales de calcio. Por lo tanto, entrará más calcio y se forma este complejo que se llama calmodulina. Calcio-calmodulina y produce óxido nítrico sintentasa endotelial. Y actúa sobre el sustrato que es la L-arginina, es el sustrato del óxido nítrico. Y entonces se produce óxido nítrico y finalmente la acetilcolina, que es un elemento de degradación justamente de la L-arginina. Pero así es como se produce el óxido nítrico. Y esto es muy importante para elaborar el endotelio. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico estimula a través del GMP cíclico salida o entrada de calcio y entonces en el miocito produce expulsión, por lo tanto habrá relajación. ¿Ok? El óxido nítrico a través de estas proteínas G lo que hacen es estimular el GMP cíclico, sacan el calcio, por lo tanto habrá relajación. Puede ser que el calcio sirve para la contracción. Si el óxido nítrico tiene la capacidad de sacar el calcio, pues habrá relajación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, de ahí derivan todos los factores benéficos del óxido nítrico. ¿Sí? Como es disminución del torno y vasodilatación, disminución de la adhesión plaquetaria y agregación plaquetaria. Se mantienen el estado antitrombótico de manera adecuada, disminución de la adhesión de los monocitos y de la expresión de la proteína cicloatrayente y una proteína que atrae. ¿Cuál es? El BCAM, que acabamos de decir, BCAN, la molécula de adhesión de las células vasculares, disminuye la expresión de la inmunoglobulina. Entonces es muy importante el óxido nítrico. Hace todos los elementos favorables como la disminución de la capacidad de migración y proliferación de los miocitos. Ahorita cuando veamos aterosclerosis, ustedes van a entender qué pasa con esto. Aumenta la relajación y los llenados ventriculares y flujo coronario. Disminuye la fuerza contráctil ventricular y consumo de oxígeno. La limitación contra la reguladora del efecto inotrópico positivo de la estimulación adrenérgica. O sea que tiene factores muy importantes. Ustedes saben que la adrenalina en el organismo de manera elevada y persistente puede producir daño miocárdico intrínseco, ¿no? ¿Okay? Entonces,
Pues todo lo hace a través de canales de calcio, potasio, hiperpolariza, entrada de calcio, aumento de la óxido nítrico sintetasa a través del complejo calmodulina-calcio, y entonces se eleva el óxido nítrico. Para dejar más en claro el shear stress, que es muy importante el rozamiento para entender todo el proceso de la aterosclerosis. Esta clase, aunque les parezca aburrida, es la base de todo lo que más vamos a ver, y además es el mecanismo a través del cual los hace diferentes a ustedes, porque ustedes van a saber, nosotros solo podrán decir que hay placas que se rompen, pero esto es el proceso por el cual pasan todos estos elementos. Y entonces, bajo estas fórmulas se calcula el estrés. El estrés de rozamiento es aquel que produce las células al rozar el endotelio de manera continua. Ahora, la ley de Laplace, que está aquí, que les dije que íbamos a ver con cada patología, con cada elemento, ocurre cuando el estrés es perpendicular. Si la fuerza que quiere separar la sangre, cuando viene el latido, trata de separar en todos los sentidos a la arteria, y entonces produce estrés, que es un estrés perpendicular, y para esto aplica la ley de Laplace. Ustedes ya la saben, que es la presión por el radio sobre 2 veces su presión. Por eso las arterias también tienden a engrosar cuando tienen mucho estrés. En caso, por ejemplo, de hipertensión arterial, pues tienen una presión perpendicular muy grande, trata de separar porque la presión está muy elevada, y entonces, pues, ¿qué hacen? Hay un engrosamiento. ¿A base de qué? A base de las células musculares lisas que migran al subendotelio. De la capa media, que es donde deben de estar, se producen células musculares lisas, chafas. Se llaman células mioíntimas. Y esas células mioíntimas, a través de la estimulación, viajan hacia el subendotelio. Ahí, por eso hablábamos de la migración. Migran hacia el espacio subendotelial. Y después esas células mioíntimas mueren, porque están en apoptosis. Mueren y secretan una serie de enzimas que son capaces de romper el endotelio. Y ahí es donde viene la problemática de los síndromes coronarios agudos, los eventos vasculares cerebrales, etc. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Dónde se dan los elementos? Cuando el shear stress es continuo y aumentado, pues va muy bien toda la cosa. Pero cuando hay desacomodo del endotelio, produce turbulencia y entonces el shear stress disminuye. Y vean ustedes el estrés de rozamiento y la expresión de genes. Cuando el shear stress es alto, es decir, que todo va bien, entonces, ¿qué estresa? Puras cosas buenas. PGI2, óxido nítrico sintetasa. Cuando el shear stress es bajo, ¿qué estresa? Endotelina 1, que es un potente vasoconstrictor. Entonces, puras cosas malas. Además, cuando el estrés es alto, produce factores de crecimiento derivados de los fibroblastos que ayudan a mantener firme el espacio subendotelial. O sea, lo hacen rígido y duro para evitar que se rompa. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué pasa cuando el shear stress es bajo? Se produce trombomodulina. ¿Qué pasa? Expresa moléculas de adhesión, atrapa lipoproteínas, atrapa monocitos, células T, y como verán más adelante, pues eso es la base de la aterosclerosis. La aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico que se agudiza de pronto, ¿de acuerdo? Y aquí está la explicación. Vean ustedes cómo en las curvas externas de los vasos, la curva externa es como un tobogán. Tú vas por el lado externo, pues el rozamiento es muy importante por la misma fuerza que trae la sangre, ¿verdad? Y entonces se expresan aquí una serie de factores fibroblásticos, como ya lo dije, y entonces hacen dura esta zona, la hacen dura y evitan que se rompa, la hacen consistente. En cambio, la curva interna, dar la curva, las células sanguíneas tienden a ir hacia la
entonces producen turbulencia. Y estos son los sitios preferidos donde se rompe la placa, porque el estrés de rozamiento es muy bajo y ahí en esas células va a expresar todo lo que dijimos, endotelina, trombomodulina y una serie de factores que nos ayudan a que exista crecimiento mioíntimo de las células mioíntimas, las células chafas, y que se produzca ruptura del endotelio. Lo mismo pasa en la placa aterosclerótica. La placa aterosclerótica, la sangre viene bien por esta zona, pasa muy bien aquí, aquí hace la turbulencia, y las zonas que más se rompen son la porción distal o el hombro distal de la placa. Ahí es donde más se rompe. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la turbulencia y el shear stress está disminuido. ¿Ok? Muy bien. Vamos a parar aquí. Debido a eso, pues tenemos que entender perfectamente la vía de producción de la angiotensina, angiotensina 1, angiotensina 2, a través tanto de la ECA como de las quimasas, para la acción sobre los átomos. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí. Pero no nos estaron viendo. Y los quininógenos son transformados por la quininasa y degradan a la bradicinina, que era la respuesta del examen. Productos de degradación, la quininasa es igual que la ECA. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, cuando usamos IECAS, pues bloqueamos ambas vías y por lo tanto no producimos angiotensina y la bradicinina no se degrada, pasa para formar péptidos vasoactivos que son buenos para el corazón y para los vasos en general. Por lo tanto, la tensión arterial es regulada de esa manera. Las quimasas son inhibidas, o bueno, más bien son lo que nosotros podemos hacer es bloquear el ARA2 con los ARA2, el AT1, y entonces evitar todos estos efectos a pesar de la producción por ECA y quimasas. Bloqueamos las dos vías, pero dejamos libre la bradicinina, por lo tanto la quinasa da productos de degradación. Sin embargo, ya habíamos hablado cómo hay diferencias de la producción de 160 moléculas convertidas por segundo contra 8,3 cuando se utiliza la quimasa o cuando se hace por la ECA, y que los sartanes son capaces de bloquear los AT1 y entonces derivamos a los AT2 que nos dan la protección que necesitamos a través de las disciplinas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la estimulación de la angiotensina 2? Pues bueno, es un producto que al actuar sobre el receptor AT1 va a expresar genes reguladores de crecimiento y por lo tanto habrá crecimiento celular. Pero ya también habíamos dicho que las células que crecen son las musculares lisas y que son chafas, son malas, que tienen destinado a morir muy pronto cuando viajan. Además tienen el proceso de la migración, que también incluye algunos de los efectos de la angiotensina 2, endotelina y una serie de factores muy importantes. El incremento del calcio también se da, por lo tanto habrá vasoconstricción. Aquí dice vasoconstricción, falta la N, vasoconstricción, pero bueno, lo que les quiero comentar es que bueno, el calcio incrementado de forma importante a través de la estimulación de la angiotensina produce efectos deleterios, porque acuérdense que el estrés es directamente proporcional a la presión, viene la plasma. Si tenemos vasoconstricción, tendremos incremento de la presión. ¿Ok? ¿Sabes? Para la segunda carga, para la cardiología lo tienen que tener aquí. Acuérdense también, es muy determinante para la patología cardíaca. Luego, aquí sí tienen que aprender lo que es la endotelina. La endotelina pues, es una sustancia que se produce cuando hay estimulación de angiotensina, catecolaminas, factores de crecimiento, cuando hay hipoxia, cuando hay resistencia a la insulina, cuando hay LDL oxidadas, cuando el HDL está baja. O sea, todos los conceptos de enfermedad cardiovascular expresa el shear stress disminuido
y la trombina. Todos expresan el gen de la endotelina 1, que nos va a llevar a la producción de la endotelina y que tiene dos receptores con los cuales puede actuar. Puede actuar con el gen de la endotelina A, perdón, con el receptor de la endotelina A o el receptor B. ¿Qué inhibe la endotelina? Todo lo bueno. Endotelina 3, prostaglandinas, etc. Pero el óxido nítrico tiene un efecto negativo sobre eso. Es decir, que tener sano el endotelio es muy importante para inhibir la producción de endotelina. ¿Cuáles son los efectos de la endotelina? Bueno, la endotelina, a través del receptor A, ¿sí?, produce liberación de inositoles, ya sea trifosfato o tetrafosfato, etc. Y activan el calcio intracelular otra vez. ¿Ya cómo tiene que ver el calcio? La proteína quinasa, la actividad de la proteína quinasa, y por lo tanto tendremos vasoconstricción y proliferación celular. ¿Y qué con eso? Pues bueno, tendremos vasoconstricción, tendremos incremento de la actividad simpática, porque también libera, a su vez, la adrenalina. Es un círculo vicioso. La adrenalina estimula la producción, pero a su vez también la endotelina estimula la producción de más adrenalina, incremento de la resistencia vascular, cardia, puede haber disminución del gasto cardíaco, y por otro lado estimula también la aldosterona. Dijimos que la misma angiotensina 2 produce estimulación y expresión del gen de la endotelina, pero a su vez este círculo otra vez se da lo mismo. La disminución del Sher estrés, la hipoxia, la angiotensina estimulan, pero a su vez también son capaces de producir directamente secreción de aldosterona que va a retener agua y sodio. Ya ustedes, y luego pues incremento del volumen intravascular, que a la larga puede ser deleterio para el paciente, sobre todo si no maneja adecuadamente todo el proceso. ¿Qué de los estrógenos? Pues los estrógenos, aparte de otras cosas, también protegen a las damas. Y las protegen. Esta es una representación esquemática de los estrógenos, o de los receptores estrogénicos, receptor alfa, receptor beta. Estos, vean ustedes cómo los estrógenos tienen efectos rápidos, ¿sí?, que son no genómicos, es decir, que no interfieren con el genoma, y que producen dilatación y óxido nítrico directamente al actuar sobre el endotelio. Y luego hay efectos de largo plazo que son genómicos, que vamos a analizar, pero antes les diré que disminuye la aterosclerosis, disminuye el daño vascular, incrementa el crecimiento endotelial, es un preparador de zapatos, y luego disminuye el crecimiento de los músculos lisos. Estos que están mal configurados y que se van a morir después, los disminuye. Por lo tanto, entonces, tienen una gran protección en la mujer los estrógenos. Por eso es difícil, no imposible, la medicina no es cuadrada, pero es muy difícil que una mujer que tiene sus estrógenos todavía, es decir, antes de la menopausia, pudiera tener enfermedad cardiovascular severa, porque están protegidas. Cuando viene la menopausia, entonces se eleva la frecuencia de enfermedad cardiovascular en la mujer, y aparte es más grave en la mujer posmenopáusica que en el hombre de la misma edad. ¿Por qué? Porque tiene vasos más pequeños, porque involucran una serie de cosas y ha perdido la protección estrogénica. Ahora, ¿cómo hace estos efectos genómicos? Y bueno, solo comentarles, esto tampoco tienen que, pues, que sepan por qué la menopáusica tiene tantos problemas cardiovasculares, entre otros. Entonces, ¿qué pasa? Que el estrógeno directamente puede estimular el receptor alfa, y a través de estas proteínas
proteína quinasa, estimula el óxido nítrico sintetasa y por lo tanto habrá óxido nítrico dentro de la célula, y esta proteína quinasa o la proteína G quinasa va a abrir los canales de potasio, con lo cual ese calcio va a salir también y eso hace que exista una relajación de los huesos. Por otro lado, también se forman heterodímeros, que son la unión del receptor beta con el alfa para actuar y alteran el aparato general de transcripción de la célula endotelial y entonces produce sus efectos citotóxicos, los parásitos. ¿De acuerdo? Y entonces produce relajación, dilatación, entonces el aparato general de transcripción es muy importante porque se puede ver afectado por los mismos estrógenos al actuar sobre el núcleo de la célula endotelial y por eso son capaces de reparar. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, los estrógenos son una maravilla. Sí, pues imagínense, protegen cardiovascularmente a la mujer, entre otras muchas cosas y otros atributos que les dan. Y es importante. Bueno, entonces, el endotelio es un equilibrio. El endotelio tiene que tener un equilibrio entre el bien y el mal. O sea, tiene que haber un equilibrio entre la constricción y la relajación del mismo. Entonces, vean ustedes cómo la misma angiotensina 2, al actuar sobre el AT1, lo que hace es producir endotelina, y la endotelina tiene dos caminos. Puede actuar sobre el A, que es de constricción, o puede actuar sobre el B, que produce relajación. O sea, aquí, ¿dónde actúa? Bueno, si el endotelio está dañado, va a actuar sobre el A. Si actúa sobre el B, tendrá beneficios. También, la misma angiotensina, si actúa sobre los receptores AT2, pues entonces ya habíamos hablado que produce bradicinina, produce relajación, etc. Entonces la misma angiotensina puede dar una u otra. Lo importante es saber en dónde estamos parados, ¿no? Y existen otros factores como la trombomodulina, el factor de crecimiento de los derivados de los tromboblastos, la acetilcolina, la 5-hidroxitriptamina, que se llama la serotonina. Entonces estos pueden actuar y liberar, por ejemplo, ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa produce tromboxano y prostaglandina H2, que producen contracción. Pero asimismo, todos estos elementos pueden actuar sobre otros receptores, la endotelina sobre la B, la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos tipo 2, el ADP para producir fosfoinositoles, la misma trombina y la bradicinina sobre sus receptores B2 que producen óxido nítrico sintetasa. O sea, las mismas, todo depende si el endotelio está o no dañado. Ese es el punto, porque ahora van a entender ustedes lo que es la aterosclerosis. Entonces puede relajar. Entonces el equilibrio entre la relajación y la contracción nos va a dar las bonanzas o las acciones deleterias del mismo endotelio. ¿Vale? ¿Estamos todos bien? Bueno, ahora en las próximas 4 diapositivas ustedes van a entender perfectamente lo que es la aterosclerosis. ¿Cuál es el escenario? El escenario es el endotelio, junto con sus capas, como dijimos, es el espacio subendotelial, está llena de colágeno y gluconeoglicanos, y además tiene moléculas de adhesión, ¿se acuerdan? El PICAM, y todos los demás, están ahí, están presentes aquí, todo esto. El endotelio, como ya dijimos, tiene la función de evitar que las células formes de la sangre se peguen a él. 1, 2, de mantener una adecuada cantidad de óxido nítrico y de todas las sustancias adecuadas para que haya un
buen funcionamiento del mismo. Están las células musculares lisas que corresponden a la capa media y finalmente la adventicia, que es la que cubre a las arterias en general. ¿Okay? ¿Qué pasa? Cuando empieza la hipertensión arterial, cuando el shear stress disminuye, cuando tenemos dislipidemia, básicamente con lipoproteínas de baja densidad altas, que son las dañinas, que son las que se mueren, el LDL, son las que matan, son las que se oxidan. Entonces, tener colesterol alto, hay que ver por qué colesterol. Por eso ustedes ya después de este curso jamás van a pedir nada más colesterol y triglicéridos. Tienen que pedir un perfil completo de lípidos donde incluyan lipoproteínas de alta y de baja densidad. Si no, son chafas. ¿Ok? Sí. Y lo vemos todos los días. Colesterol y triglicéridos. Yo voy a tener colesterol de 250, pero si tengo a expensas, lo tengo a expensas de HDL, pues estoy bien y no necesito tratamiento. Pero ¿cómo van a saber ustedes si solo piden colesterol y triglicéridos? No saben. Así de fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir un perfil completo de lípidos. Si piden solo colesterol total, pues no saben a expensas de qué está, si del bueno o del malo. Y yo he visto muchos casos donde vienen con tratamiento y el colesterol de HDL lo tienen allá de los 80. Lo normal es arriba de 40. Tienen 80, pues obviamente el colesterol total se sube, que suma el bueno y el malo, se sube y le dan tratamiento. Porque no le pidieron HDL. ¿Okay? Entonces tiene que tener un perfil completo de los lípidos. Entonces, todos estos elementos, la diabetes, etcétera, ¿qué producen? Producen permeabilidad y expresión de genes. Entonces, al incrementar la permeabilidad, las LDL pasan al espacio subendotelial. Lípidos pasan al espacio subendotelial. Y ahí los atrapa la matriz. Rica en colágeno, todo lo demás. Y además, a través de esta lipasa, produce especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de oxígeno. Y estas producen una oxidación, pero es una mínima oxidación de LDL. Sí, es el primer proceso de la aterosclerosis y esto se ha visto que ocurre en jóvenes de 15 años. Un experimento, porque decían, bueno, ¿cuándo empieza realmente la aterosclerosis? Y entonces, en pacientes que se mataban por accidentes automovilísticos, etc., eran sometidos a autopsia y les revisaban los vasos sanguíneos y encontraron que ya tenían algo que se llama estría grasa, que es la primera lesión de la aterosclerosis. Es decir, lipoproteínas de baja densidad dentro, mínimamente oxidadas desde los 15 años. O sea que ustedes ahí la llevan. Sí, bueno, yo pues ya no se diga. Pero bueno, hay que cuidarse. Hay que ver cómo están los lípidos, cómo está la presión, cómo está el azúcar. Ustedes lo tienen que ver. Si tienen antecedentes familiares, como dicen en el pueblo, tío. Pues hay que cuidarse más. Entonces, esto mínimamente oxidados es el inicio de lo que es la gran pandemia mundial de la aterosclerosis. Ahora, ¿qué pasa con las HDL? Que dijimos que son buenas. Las HDL son buenas. Las HDL también se meten, porque no dice, a ver, esto sí, esto no, pero si tenemos las HDL bajas, menores de 40, entonces tenemos muy poca cantidad, poco efecto que tenemos. Entonces, ¿qué hace las HDL? Pues tienen una enzima que se llama paroxonasa, que inhibe este paso de aquí para acá. Y si no se oxidan las lipoproteínas de baja densidad, pues tendremos menos posibilidad de tener una estría grasa. La primera parte de la aterosclerosis.
¿Por qué? Porque una vez que se han mínimamente oxidado, estas mismas lipoproteínas inhiben la producción de óxido nítrico. Estas mismas lipoproteínas expresan moléculas de adhesión, las moléculas de adhesión, las ICAM, las selectinas, ¿se acuerdan de la superfamilia de las inmunoglobulinas? Bueno, se expresan y entonces empieza a haber permeabilidad para los monocitos. Y vean ustedes cómo actúan también el PICAM, el BICAM y todos estos, y empiezan a meter monocitos. ¿Por qué? Porque es un proceso inflamatorio. Cuando las lipoproteínas se oxidan, es un proceso ajeno al cuerpo. Entonces, ¿qué hacen? Se protegen. ¿Cómo? Macrófagos. Entonces empieza a entrar los monocitos y existe una proteína transformadora de los monocitos. Además de la quimioatrayente de los monocitos, también existe la transformadora. Entonces, después de ser monocitos, proliferan y se van a diferenciar y entonces se van a llamar macrófagos. El monocito entra y hace diferenciación y se llama macrófago. ¿Por qué? Porque el organismo lo que necesita es quitarse estas lipoproteínas, están mínimamente oxidadas de ahí. ¿Ok? Por otro lado, también penetran las células T. Penetran porque es una respuesta inflamatoria y es una respuesta inmune celular. ¿Se acuerdan de la diferenciación? Los anticuerpos, y esta es una respuesta inflamatoria celular. Entonces penetran al espacio subendotelial y entonces van a interactuar de una manera muy interesante, como lo veremos en la siguiente lámina. Pero también les recordaré que la diabetes, a través de los productos de glicoxidación de las proteínas se glicolizan porque hay mucho nivel de glucosa, proteínas circulantes, se glicolizan, ¿sí? Y se degradan. Entonces, estos productos expresan también algunos elementos que van a permeabilizar el endotelio, van a favorecer la adhesión leucocitaria y van a disminuir el óxido nítrico. Y van a permitir mayor ingreso de lipoproteínas de baja densidad, porque aparte el diabético tiene lipoproteínas de baja densidad más pequeñas y más densas que el no diabético, y al ser más pequeñas pues pasan más fácil. ¿Ok? Entonces por eso la diabetes es un acelerador importantísimo de la aterosclerosis. Pasa todo eso. Muy bien. Una vez adentro, las células, los macrófagos, fagocitan a las lipoproteínas de baja densidad, mínimamente oxidadas. Y entonces ya se llaman células espumosas. Células espumosas. Células espumosas, y esas células espumosas se van a ir a aglomerar a un centro lipídico. Se van a ir acumulando ahí. Pero a su vez también los dos, el macrófago y la célula T, a través de este ligando CD40, van a intercambiar citoquinas, van a liberar factores de necrosis tumoral y factores de crecimiento y de migración. Por lo tanto, por otro lado, si es hipertenso, pues tendrá incremento de la angiotensina. La angiotensina también es un elemento, la homocisteína también. Van a producir todo esto. Entonces las células musculares lisas se van a empezar a replicar. Y al replicar van a ser células chapas que van a viajar hacia el espacio subendotelio. Pero estas células son células preparadas para morir. Son las células mioíntimas, como llamábamos ayer. Entonces migran y se ponen arriba del centro necrótico o núcleo lipídico. Y entonces esto es lo que sucede, y se va acumulando todo aquí y se acaban de oxidar esas lipoproteínas a través de la estimulación de todos estos factores.
para decirles que viajan para allá, ¿no? Y las células musculares. Los otros factores, la angiotensina. Y entonces esta no es una nube y el sol atrás. Hacia afuera. Es un efecto que se llama relámpago, que vamos a revisar en las próximas clases. Ese efecto es la placa va creciendo y va creciendo del espacio subintimal hacia la adventicia. Entonces va creciendo, la luz del vaso se mantiene, pero llega un momento en que se sigue acumulando, entonces va tapando la luz del vaso. ¿Sí? Entonces va creciendo hacia adentro. En la próxima clase lo vamos a ver. Pero bueno, esto por ejemplo ya es una oclusión parcial de la arteria coronaria con una placa que está lesionada, erosionada. ¿Qué pasa cuando este proceso no se detiene? Cuando ustedes no le dan tratamiento al hipertenso, cuando ustedes no controlan bien al diabético, cuando ustedes se olvidan de pedirle lípidos, le controlan la presión pero no los lípidos, sale enteramente lo mismo, o al revés. Los lípidos arriba, bien controlados y la presión elevada. Cuando no hay una adecuada comunicación con el médico, ya veremos eso con la hipertensión. Tenemos que tratar a nuestros enfermos de manera integral, cubrirle todos los aspectos para darles un buen concepto cardiovascular. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué pasa? Las células mioíntimas se mueren, liberan una serie de factores que son colagenasas, queratinasas, catexinas, etcétera. Son metaloproteinasas que rompen las proteínas. Y al romper las proteínas rompen el endotelio. Y al romper el endotelio expresan hacia la sangre todo el contenido del corazón necrótico o bien el espacio subendotelial, y entonces se genera la trombosis. Y entonces viene un trombo que es rico en plaquetas, que el organismo reacciona ante la lesión, es una pérdida de la solución de continuidad y que forma el coágulo. Si yo me corto la piel, pues ¿qué forma? El coágulo. El coágulo de la piel es completamente diferente al de las arterias coronarias. El coágulo de la piel es muy rico en fibrina y en glóbulos rojos, etcétera, pocas plaquetas. El de las arterias coronarias es casi puras plaquetas. Por eso el tratamiento va enfocado hacia los antiagregantes plaquetarios, etcétera. ¿Okay? Entonces, eso es lo que pasa, y entonces rompe, hay una disrupción. Además de todos los elementos que platicamos ayer, de las fuerzas mecánicas, el shear stress, etcétera, ayudan a que todo esto se dé y pueda romper, y finalmente este proceso inflamatorio que es crónico, que va desde los 15 años hasta que toca el infarto, el CVC, la insuficiencia arterial periférica, etcétera. Entonces tapa la arteria en cuestión y entonces se produce la agudización de ese proceso. ¿Okay? Entonces, esto es un proceso inflamatorio. De hecho, se han construido elementos que miden la temperatura de las arterias coronarias. Es como una gamografía más o menos, pero es a través de termodifusión se mete un catéter a la arteria coronaria en el sitio de la placa y podemos medir la temperatura. Y si la temperatura es alta, a nivel de esa placa, se va a pintar en una representación. En la pantalla se pone roja. Entonces quiere decir que esa placa está activa. Tiene mucho proceso inflamatorio y es muy probable que sea una placa vulnerable a romperse. A diferencia de las placas frías, placas que están estables, que es muy difícil que se rompan, por los conceptos que mañana veremos. ¿Sí? Entonces, esto es el proceso de la osteoporosis, 4 láminas. ¿Okay? Y esto es lo que finalmente altera el endotelio. Que los mecanismos que pueden ser procoagulantes son los mecanismos anticoagulantes que también se desarrollan en el endotelio. Entonces, a la haber ruptura, pues se van a generar todos estos factores de insulares, endógeno, factor von Willebrand, y ya veremos mañana cómo se agregan las plaquetas. Finalmente, obstruyen la luz de la arteria, es una angioscopía de la arteria coronaria.
Entonces, al tapar eso, viene el impacto.